Porque yo no. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos en el ciclo habitual de Zooms del Club del Progreso como invitado a Roberto Azaretto, distinguido historiador argentino, que hizo estudios de Derecho. Está silenciado. Presione alternativa. ¿Qué pasó? No, seguí. A ver, Mario, silencio. Perdón, Roberto. Sí. Nació en Buenos Aires en 1945, quiere decir que es un pibe. Estudió Derecho en la UBA e Historia en la Universidad del Oeste. Fue subsecretario de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Gobierno y de Trabajo de la Integración Federal en Santiago del Estero. Es integrante de varias academias de Ciencias y Artes de Santiago del Estero, del Instituto Brigadier General Tomás de Iriarte, del Instituto General Julio Argentino Roca, es vocal del Instituto Argentino de Historia Militar y secretario general de la Academia Argentina de la Historia. Fue presidente del Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido columnista, o lo es, de Los Andes, de San Luis, ¿no? De Mendoza, y colaborador de La Nación. Ha escrito algunos libros, entre otros La provincia urbana del Río de la Plata, refiriéndose a la provincia de Buenos Aires, la historia de las fuerzas conservadoras, Federico Pinedo, político y economista, Buenos Aires, ciudad ingobernable, la correspondencia de Urquiza con los Taboada, los jesuitas en el Tucumán y protagonistas del norte, reportajes a la historia. Roberto ha elegido como tema de su disertación la guerra del Paraguay. Yo aprovecho para recordar a los que no sepan que soy cuarto nieto del general don Wenceslao Paunero. Vos lo sabés, Roberto. Así que esto para mí es un volver al ancestro de un noble argentino. Bueno, Roberto, muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, primero gracias a ustedes, a esta institución que cumple 170 años y que fue fundada después de Caseros y que contribuyó para que la gente que estaba enfrentada por las grietas de entonces pudiera mirar hacia el futuro. Es decir, sirvió para conciliar en un ámbito de sociabilidad y acercar a personas que poco tiempo antes habían estado matándose en los campos de batalla de las guerras civiles argentinas. La guerra del Paraguay ha sido objeto en las últimas décadas de esta costumbre del uso faccioso de la historia o el uso de la política para dirimir, entrando en anacronismos, ¿no es cierto?, cuestiones del presente buscando en la historia una especie de confirmación, ¿no es cierto?, de las posiciones. Ese uso faccioso de la historia, que comenzó tal vez ya a fines de los años 20, en los 30, con el revisionismo histórico, esa visión decadentista de la historia nacional que quisieron implementar según un célebre, pequeño y gran libro de Tulio Alperín Dongui, uno de los últimos grandes historiadores argentinos. Por supuesto, sin ningún rigor documental, siempre descartando fuentes, descartando documentos, utilizando con mala fe algunos. En la guerra del Paraguay hace pocos años hubo un hecho lamentable. La entonces presidente, actual vicepresidente, en un acto en Asunción, pidió perdón por el genocidio que habíamos cometido en el Paraguay. Estaba en ese acto el nuevo presidente del Brasil, el recientemente presidente electo Lula, que ahí públicamente dijo, eso corre por cuenta de ella. Y me contaban historiadores brasileños, uno de ellos ha escrito un notable libro, que se titula Maldita Guerra, Doratioto, la guerra del Paraguay. Inmediatamente, cuando volvió a Brasilia, hizo cerrar los archivos por un tiempo. Pero hizo algo mucho más grave. Una unidad del ejército argentino, una brigada que en Entre Ríos lleva el nombre de Mariscal Solano López.
Es doble agravio, porque Solano López no se caracterizó ni por virtudes militares ni por el coraje como militar. Solamente participó en combate ya cuando estaba huyendo en esa terrible persecución en los últimos tertores de la guerra y donde ahí fue matado. Pero no me imagino a Francia designando una unidad militar con el nombre de Guderian o con el nombre de Ludendorff, o no me imagino al ejército alemán homenajeando a quienes los han vencido con el nombre de Patton o Eisenhower, una cosa realmente insólita porque no ha habido reciprocidad. No, el Paraguay no ha puesto a una unidad militar teniente general Bartolomé Mitre. Pero bueno, son esas cosas del uso faccioso de la historia por parte de gente que no sabe nada de historia. Hay muchos mitos sobre el Paraguay. Tanto vino de los mitos, estos han votado el nacionalismo, como algunas posiciones que yo diría neomarxistas, porque basta leer a Carlos Marx para ver que no tenía nada que ver con Carlos López y detestaba a este tipo de personajes, a los consideraba anacrónicos, feudales y previos al surgimiento de la sociedad burguesa a la que él buscaba superar. Está el mito, por ejemplo, de que la guerra fue fomentada por Gran Bretaña para abrir el libre comercio. En 1854 hay un tratado de libre comercio, el único que sirvió Paraguay con el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con la cláusula de nación más favorecida. Y en el viaje que Solano López hace a Europa con un grupo de jóvenes, su hermano y 5 o 6 jóvenes, la primera escala y donde permanecen es en el Reino Unido, y ahí celebran un convenio con la firma Alfred White de Linkhouse de Londres. Esta casa londinense se encargó de buscar educación para el grupo llegaron a mandar más de 100 jóvenes a estudiar en Gran Bretaña. Ninguno, es interesante, digo, por la estructura militar que después construyó, ninguno hizo estudios militares. Esta casa era la que analizaba las exportaciones de productos paraguayos a Europa y todas las importaciones pasaban por esta clase inglesa, como las contrataciones de personal. Porque ese pequeño ferrocarril, Alberdi, sus enfrentamientos con Mitre, dice algunas disparates, porque habla de que los soldados que vienen de las provincias van a saber lo que es el telégrafo y el ferrocarril del Paraguay. No era más de 40 a 38 kilómetros el ferrocarril. El telégrafo no llegaba ni siquiera a la línea de combate en el cuadrilátero. También era casi como una especie de demostración de que algo estaban haciendo, y el famoso alto horno siderúrgico, todo operado por técnicos ingleses. Lo mismo que los barcos a vapor de la flota paraguaya. No, procesaba 4 o 5 mil kilos y todo lo que pudo hacer es 3 cañones y también construyeron un par de barcos pequeños de río. Esa es la famosa industria paraguaya del canuno. A ver, cuando uno ve las cifras del comercio exterior y de las rentas fiscales, no llegaban al 10% de las del Imperio del Brasil, al 20% de la República Argentina, y eran inferiores también a los de la República Oriental del Uruguay. En Paraguay ya hay conflictos anteriores, porque en la tiranía de Gaspar de Francia, que buscaba en su aislamiento una pequeña salida para comerciar con São Borja en Brasil, donde iban caravanas, trató de anexarse el territorio de la provincia de Misiones y con la costa sobre el Uruguay de la provincia de Corrientes. Eso llevó a que Corrientes durante varias décadas tuviera unos cuantos conflictos y que se la tuvo que arreglar solo. Ferré pidió, por ejemplo, en 1831-32 apoyo al gobierno de Buenos Aires, pero Rosa fue indiferente a eso y tenía 6.000 hombres bajo las armas porque hubo varios enfrentamientos, salvo cuando fueron aliados de Madariaga ya en la época de Carlos López, donde viene Carlos López de 18 años al frente de un ejército de 4.000 hombres que deja al general Paz muy pobre impresión en su instrucción, su armamento y las dotes militares también de Carlos López. Por cierto que ellos lo percibieron porque ya pocos años después hacen un acuerdo con Brasil para que le mande instructores militares y compran algunos armamentos.
Durante la época de la Confederación, bueno, se normalizan las relaciones con la libre navegación de los ríos, pero no se solucionan los problemas de límites. Hay una misión de Santiago Derqui, donde le cede todo el territorio al norte del río Bermejo, es decir, la actual provincia de Formosa, a cambio de la renuncia paraguaya al territorio de la actual provincia de Misiones. Y queda un tema. Paraguay, que había hecho una fortaleza para defender Asunción y Humaitá, también con auxilio inglés, aspiraba a controlar las dos por razones de seguridad, por lo menos hasta el Bermejo, las dos orillas. Pero también en un momento reclama las dos orillas del Bermejo. Después de Caseros, en el país se despierta un gran espíritu empresario, de cartinos y alguna gente que estaba viniendo de afuera e inversores. Y hay proyectos de canalización de ríos, como fue el caso del Salado Norte, y cuidado por los tahuales de Santiago del Estero, o un grupo de salteños y también de gente del litoral que plantea el tema de la navegación del Bermejo, del que igual se había hecho una experiencia a fines del siglo XVIII a cargo de Juan Adrián Fernández Cornejo, que había pedido el monopolio de esa vía de navegación. No nos olvidemos que ya estaban llegando los vapores, entonces se facilitaba y se consideraba que gran parte del río era navegable. El gran problema de las provincias mediterráneas era precisamente de los fletes, y veían en el río una solución para poder abaratar y poder facilitar la comercialización de sus productos a precios competitivos. Pero las dificultades por Paraguay le impedían. Curiosamente, en ese momento hay mejor relación con el Estado de Buenos Aires, porque Buenos Aires veía con suspicacia las buenas relaciones del gobierno de la Confederación Argentina, presidida por Urquiza, con el Imperio del Brasil, y veía en Paraguay un freno a esos excelentes vínculos entre el gobierno de Paraná y Río de Janeiro. Con Paraguay había otros problemas, diría problemas de ideas ideológicos. Es muy interesante, viene al caso referir una visita que hace en esos momentos de que se está buscando en Buenos Aires buena relación con el Paraguay de López, de Carlos López, Héctor Varela, donde cuenta Héctor Varela que López no entiende que lo que está pasando en Buenos Aires, que hay libertad de prensa, los diarios hablan contra el gobierno, hay luchas electorales, hay comicios bastante violentos a veces. Claro, en Paraguay estaba solamente el Semanario, que era un diario oficial, y de lo único que daba información era lo que le interesaba al gobierno informar al pueblo paraguayo. Así que diría que Buenos Aires era visto por López, como por algunos otros personajes de otros estados y de algunas provincias argentinas, también como una especie de foco revolucionario peligroso. Un momento de buena relación también con López cuando se intercomunica con Marical, con el Solano López, con su intervención después de Cepeda en las negociaciones que dieron lugar al Pacto de San José de Flores. Pero ya también algunos intentaron que mediara antes de Pavón, pero ahí ya no quiso participar. Pavón juega un papel en todos estos problemas que llevan a la guerra del Paraguay. Primero porque no hay que olvidarse que había una mucha relación entre la política uruguaya y argentina. Los argentinos participaban de la política uruguaya y los uruguayos de la política argentina, y esto lo vemos en los ejércitos de Rosas contra el Ejército Libertador de Lavalle, que están a cargo de generales uruguayos como Oribe o Garzón, Venancio Flores en el ejército de Mitre. El Uruguay, además, después de la solución acordada con Urquiza, cuando viene la reconciliación de Oribe con los sitiados en Montevideo, al poco tiempo entra otra vez en confrontación y guerra civil muy feroz, más feroces que las que hemos tenido nosotros. Una invasión en la época del Estado de Buenos Aires desde Uruguay
para destruir un grupo de uruguayos colorados que terminó una matanza tremenda, que tuvo a su vez una réplica de una incursión de un grupo de colorados en el territorio uruguayo, de otra matanza terrible por la ferocidad que empleaban los contendientes. Pero diría que después de Pavón empieza a haber una preocupación en un sector del gobierno uruguayo, del Partido Blanco. Por un lado, la buena relación de los partidarios de Mitre con el Partido Colorado. Por el otro lado, empiezan a temer que una Argentina unificada podía aspirar a reconstruir las provincias unidas del Río de la Plata, el antiguo virreinato. A decir verdad, hubo algún comentario imprudente, por ejemplo, de Rufino de Elizalde, que al ministro inglés le dijo en una oportunidad que tengo 40 años, espero vivir lo suficiente para haber constituido una confederación que nos abarque a nosotros con Bolivia, Paraguay y el Uruguay. Pero nadie estaba pensando en una acción militar para hacer eso, y menos Bartolomé Mitre, que evidentemente estaba en otra agenda, como se dice ahora, en otra agenda que era la fundación de los 5 colegios nacionales, la concesión al Central Argentino para construir el ferrocarril, cuidar las relaciones con Urquiza, de Rosario a Córdoba, el ferrocarril, la concesión del ferrocarril Sud, con el primer tramo a Chascomús, la constitución de la primera Corte de Justicia, en la que siempre vale recordar que la constituyó con 5 jueces, ninguno de ellos partidario de él. Así que, y además la Argentina recién estaba organizando un ejército, lo hace en el año 1864, no alcanzaba los 7.000 hombres, estaban dispersos en el territorio, en las fronteras indígenas, la del sur, con los indios de La Pampa y Patagonia, y las fronteras con el norte, así que estaba en muchas tareas, había concretado la primera fundación de una colonia al sur de Río Negro, como fueron las colonias galesas sobre el río Chubut, de Puerto Madryn, Trelew. Había establecido una negociación con un cacique de Güelche para hacer una colonia cercana al estrecho de Magallanes. Esos eran los proyectos de Mitre. Y de repente se ve metido en este berenjenal, que es producto en gran parte, diría, de la guerra civil uruguaya y de algunas intrigas de este sector uruguayo que empieza a ir a visitar a Solano López a prevenirlo, que es peligrosa la unidad argentina y que hay que hacer algo por ella. Y en ese sentido empiezan a intrigar con el capitán general Justo José de Urquiza, donde llega a haber propuestas muy concretas de sublevación, de segregación de la Mesopotamia argentina, o de formar un nuevo estado que abarcara el Paraguay, la Mesopotamia argentina y el Uruguay. Incluso López llega a insinuarle que el presidente podía ser Urquiza y que él se reservaba la vicepresidencia. Hay que aclarar que en Buenos Aires algunos veían a Urquiza como un traidor. Además estaban las sospechas, y es cierto, de que había simpatías en los entrerrianos por el Partido Blanco. Un hijo de Urquiza era un gran simpatizante de ellos y creía que había que intervenir en la guerra civil uruguaya a favor de los blancos, pero Urquiza tuvo una actitud de gran lealtad con el gobierno nacional, al punto que carta que recibía de López o de cualquiera de estos intrigantes inmediatamente era puesta en conocimiento del presidente Mitre. En 1863 desembarca Venancio Flores en el Uruguay, recluta inmediatamente a algunos centenares de hombres entre los gauchos del Uruguay y empieza una nueva guerra civil, e inmediatamente empiezan las quejas del gobierno uruguayo sobre la intervención argentina. Mitre trata de tranquilizar, no es la actitud de Elizalde y Geliobe, que estaban con la idea de una intervención abierta,
los uruguayos detectan un barco que lleva armas desde Buenos Aires al ejército de Flores, y eso provoca incluso una momentánea ruptura de relaciones, pero a través de una mediación, y en poco tiempo se restablece. Estos conflictos traen problemas también por el lado del Brasil. Del Río Grande do Sul había una gran relación con Uruguay, sobre todo con el norte, había muchos estancieros riograndeses que tenían tierras ahí, las fronteras eran muy porosas, el comercio de ganado era muy importante, y al gobierno de Río de Janeiro además le interesaba cuidar esa relación. No olvidaban que tuvo una larga guerra de 10 años para impedir la independencia de Río Grande, que había sido proclamada en 1838. Además, al gobierno de Brasil le interesaba en esta guerra civil, que había veía una dependencia de Flores del gobierno de Buenos Aires, neutralizar una excesiva influencia de Buenos Aires y formar parte de esto. Lo cierto que ahí se da una coincidencia de intereses. Los riograndeses quieren ayudar también a Flores, porque se quejan de las tropelías del gobierno blanco. Y ahí va a haber un año de intensas conversaciones, intentos de acuerdo. Interviene el famoso y antiguo estadista Andrés Loamas, personaje de la época del sitio de Montevideo, para tratar de negociar. Viene varias veces a Buenos Aires, tiene amigos en todos los sectores. Se llega a un acuerdo en un momento, se lo fija como árbitro de los conflictos de Argentina y Uruguay al emperador del Brasil, y ahí ya empieza a intervenir López diciendo: yo en esto tengo que opinar y en vez del emperador Brasil yo quiero ser el árbitro. La verdad que el Paraguay en los temas del Uruguay no tenía ni arte ni parte. Todo esto venía de los conflictos antiguos de España y Portugal, que terminaron además con el problema de la guerra ciplatina, la invasión en época de Artigas y la guerra de 1825 a 1828. Que Paraguay no tenía, repito, ni arte ni parte en esta cuestión, pero estaba deseoso evidentemente de algún protagonismo. Algunos creen que sus meses en París, en la corte de Napoleón III, lo habían trastocado un poco la cabeza y que quería jugar ahí algún rol. Hay una versión no comprobada también de que había aspirado a proclamarse emperador y que le había pedido la mano al emperador del Brasil y de la hija y que había sido rechazado. Pero esto es una anécdota que varios aseguran que es cierta, pero yo no he visto ningún papel de que haya habido una negociación en ese sentido y un rechazo. Lo cierto que en un momento se llega a un acuerdo, cuando el presidente Berro deja el poder, asume el presidente Aguirre, por el cual se va a hacer un gobierno de unidad uruguaya y el ministro de guerra va a ser el general Flores, y es aceptado por el general Flores. Cesan las hostilidades, pero el presidente Aguirre no cumple el acuerdo. No cumple el acuerdo y vuelve el conflicto. Y ahí es cuando Solano López, instigado por dos personajes que hay que mencionar. Uno es Osvaldo Lapido, un diplomático uruguayo que es el primero que empieza a visitar a López y a Urquiza con la idea de provocar la división de la recientemente unificada República Argentina. Y otro, Vázquez Sagastume, que está en el Uruguay cuando el barco Marqués de Olinda está navegando hacia Mato Grosso, llevando a su gobernador algunos soldados y armamento para los fuertes del Mato Grosso brasileño. Apresan al barco, al que incorporan a la flota paraguaya y toman prisioneros al gobernador y los tripulantes y todos los que estaban ahí. Y comienza en noviembre de 1864 la guerra con el Brasil. ¿Cuál es la actitud argentina? Mitre plantea la neutralidad y le niega el paso tanto a Solano López como al Brasil por Corrientes. También
reclama el retiro de tropas paraguayas que ya estaban en Misiones. Ahí tiene una pequeña diferencia con Urquiza. Urquiza le dice, bueno, Misiones es un territorio que no está ocupado por nadie. ¿Cuál es el problema? Que pelean ahí. Mitre le contesta y Urquiza lo tiene que aceptar. Si aceptamos que los paraguayos y los brasileños se echen en Misiones, el que gane la guerra se va a quedar con Misiones. Consecuencia, no le podemos dar permiso a ninguno de los dos. Pero otra cosa que hace Mitre, le niega el paso al almirante Tamandaré, que ya estaba con su flota en el Río de la Plata, por la intervención en la Guerra Civil Uruguaya, que termina cuando Brasil invade, para terminar con el conflicto. Y ahí entonces renuncia Aguirre y asume la presidencia el general Flores. Y ahí concluye la guerra con un episodio sangriento como fue el famoso ataque de Paysandú, que tuvo mucha repercusión en la provincia de Entre Ríos y en este hijo de Urquiza que quería que su padre interviniera ahí contra los brasileños. Mitre es un hombre de Estado y además es un militar. Sabe que la Argentina no tiene flota, que tiene un ejército disperso, que eso cuesta dinero, y entonces trata de evitar la guerra hasta último momento. Por eso tiene una actitud de neutralidad que la ratifica en varias veces. En marzo, cuando ya está convocando al Congreso paraguayo López para declararnos la guerra, lo mandan a Carci Lanús, poderoso comerciante de la época, que tenía muchos intereses en el Paraguay, que sabía que viajaba para allá, con una carta escrita de puño y letra, para plantearle que realmente él quiere la neutralidad. Y además, como un gesto de buena voluntad, autoriza que un embarque de armas que va en un vapor de Anacarci Lanús llegue a Asunción. Evidentemente que alguien que hace eso no está pensando en que va a haber guerra. Eso es cuando ya López había decidido la guerra. Y también viaja, enviado por Urquiza, su joven secretario Julio Victorica, quien años después escribió un libro muy conocido, Urquiza y Mitre, de la Unidad Nacional, que le dice claramente a López, vea, Urquiza ha hecho sacrificios a sus aspiraciones personales, a sus inversiones legítimas en aras de la unidad nacional, no va a destruir su propia obra. Realmente no se meta en esto porque la Argentina realmente está en una posición de neutralidad. Se da cuenta que López está en la guerra, se queja de que en los diarios de Buenos Aires lo tratan de dictador, de tirano, de bárbaro. Bueno, es un autoritario, no entiende que hay una sociedad donde la gente dice lo que piensa, que no entiende lo que es la libertad. Así que eso problema existía. Bueno, López manda una declaración de guerra con la instrucción de que se conozca el 3 de mayo y toma Corrientes. Ahora, todo esto, y ahí demuestra sus pocas condiciones militares, se ha ido demorando. Era un avance y derrota a los brasileños en Mato Grosso, que no tenían muchas facilidades para poder reaprovisionarse por tierra, duraban meses los viajes. Llega a tomar Coimbra, Corumbá, pero se lanza la guerra cuando ya la situación, no había una fracción uruguaya para apoyar. Tal vez es un tema que se discute a veces en análisis de la guerra. ¿Qué hubiera si unos meses antes larga una ofensiva con dirección al Uruguay cuando todavía un ejército blanco y podía haber logrado a lo mejor algunas adhecciones de los sectores reacios a Mitre? Pudo haber cambiado el curso de la guerra, pero ahí ya estaba todo terminado. Y sin embargo, agrega un nuevo enemigo más. En Brasil había dos actitudes. El Partido Conservador creía que Brasil se bastaba a sí mismo, que no necesitaba una alianza con la Argentina. El Partido Liberal, que toma el poder, plantea que es indispensable que la Argentina entre la guerra, porque dicen una cosa muy cierta. Dicen, los argentinos, como los uruguayos, hace 50 años que viven peleando. Tienen una experiencia militar de la que carece Brasil. Entonces es indispensable contar con el apoyo de gente que tiene esa experiencia, que está acostumbrado a los rigores de la guerra.
El 13 de abril llega una flota paraguaya, Corrientes, la toma, se apodera de 2 pequeños vapores que estaban en reparaciones en esa ciudad. La Argentina se queda con un solo vapor, que servirá después como transporte y que participa en una operación en Bellavista, semanas después, exitosa contra baterías paraguayas, la única acción de guerra, ¿verdad? Y el 16 llega la noticia al despacho de Gelioves, del gobernador Lagraña, que le comunica que se ha replegado y que inmediatamente que las fuerzas paraguayas avanzan hacia Goya, y que bueno, le están armando las milicias en el interior y tratando de hostilizar el avance paraguayo. Conocidas las noticias en Buenos Aires, se despierta un gran entusiasmo. Mitristas y autonomistas de Alsina coinciden, y todos van a los cuarteles, y los jóvenes, y compran uniformes, y bueno, personajes que tendrán protagonismo, jóvenes en los acontecimientos de los años siguientes, participarán de esa guerra, como Carlos Pellegrini, Victorino y su hermano Rafael de la Plaza, Leandro Alem, Dardo Rocha, Aristóbulo del Valle, el hijo Dominguito, el hijo del vicepresidente Paz, Francisco Paz, que morirá como un Dominguito en Curupaití. Mitre, en estas circunstancias, demuestra una gran capacidad de organizador militar. Algunos hace un discurso que muchas veces se le echaron cara, ¿no es cierto? Muy entusiasta, pero bueno, ante las multitudes que iban a su casa, cuando dicen 48 horas los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Les debo contar que yo he participado en algunos congresos sobre este tema de la guerra en varias ciudades de nuestros países, y algunos de ellos en Asunción. Así que he tenido ocasión de visitar los campos de batalla en que se libró esta guerra. Y realmente, cuando uno los conoce, se da cuenta de la liviandad con que se han hecho algunas críticas para desmerecerlo a Mitre, como diciendo cómo tardó tantos años en vencer, cómo iba a ser 3 meses. Es una guerra difícil incluso con los medios modernos. No había mapas del Paraguay, un terreno de esteros, pantanos, selvas enmarañadas, calores húmedos, todo tipo de alemañas, insectos. Ninguno de los que venían, la mayoría de las tropas brasileñas venían de zonas como Río Grande, San Pablo, las llanuras y las cuchillas de Entre Ríos, Corrientes, las llanuras argentinas no tienen nada que ver con esa geografía. Pero digo, Mitre demuestra una gran vocación militar y además hace un gesto de audacia que se lo encarga a uno de sus generales que venía de afrontar la guerra civil contra Peñalosa entre 1862 y 63, que era el general Paunero, viejo veterano ya de las luchas del general Paz. Embarca tropas en la flota brasileña y el 25 de mayo se produce el ataque a Corrientes, una batalla de horas, muy sangrienta, pero recupera Corrientes, a la que deja después porque no estaba en condiciones de recibir abastecimientos, pero es muy interesante el uso de la flota fluvial que hace Paunero, porque eso le da movilidad. Esa operación lo pone muy nervioso al general Robles, que con 20.000 hombres había invadido. Paraguay invade con 2 ejércitos. Robles con 20.000 hombres, que es el que tiene que tomar Corrientes y avanzar por la línea del Paraná. El otro ejército que cruza desde las Misiones y que intenta, es de 11.000 hombres, una columna va por la costa argentina del Uruguay, al mando del mayor Duarte, y el teniente coronel Estigarribia, que es el que va a operar sobre Uruguayana, que toma y avanza hacia São Borja. Ahí hay 11.000 hombres. Es interesante ver, un ejército está en manos de un general.
otro de 11.000 hombres, un teniente coronel y un mayor. El ejército paraguayo no tenía oficialidad de alto rango. Tenía 2 generales, Robles y después el general Resquín, que reemplazará a Robles semanas después, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, algunos mayores, unos capitanes y algunos pocos tenientes. Esa era toda la estructura de oficialidad del ejército paraguayo, sin formación y todos dependientes y temerosos de las órdenes de López, que estaban muy lejos del campo de batalla. López, salvo la batalla final, siempre estuvo alejado varios miles de metros de donde podía llegar el cañón de mayor alcance de las fuerzas aliadas, a diferencia de Mitre, que arriesgó la vida en varias ocasiones. Incluso en Curupaití cayó el caballo de su ayudante, que estaba pegado a él, a donde él estaba, a 1 metro, una bala de cañón que pudo haberlo tocado perfectamente a él. Y en Tuyutí también estuvo a punto de perder la vida. Decía que esta operación fue muy importante porque frenó el avance de Robles, a pesar de que el comandante de la flota brasileña, Barroso, no sigue la sugerencia de Paunero de hacer un avance hacia la desembocadura del río Paraguay y la confluencia del Paraguay y el Paraná, para frenar todo intento de abastecimiento y cortar definitivamente las líneas. Ese es un problema que se va a plantear en el futuro. Por eso también un aspecto cuando a veces juzgamos las guerras es ver que aquí era una alianza de 3 países y estaban los celos de quién mandaba y que no hubo un comando. A Mitre se le confió el comando del ejército de tierra mientras estuvo en territorio argentino, porque hubo problemas cuando el ejército avanza sobre Uruguayana, y ahí algunos brasileños plantean que tiene que pasar el mando a ellos, cuestión zanjada por el emperador Pedro II, que va a Uruguayana y ratifica que Mitre es el comandante supremo de la Fuerza de Tierra, pero no tiene poder sobre la Fuerza Naval, que está a cargo de Tamandaré, responsable de la prolongación de la guerra. Algo que les quiero decir, que en conversaciones con militares brasileños en algunos de estos congresos coinciden totalmente. Lo mismo que lo de Ratioto. ¿Qué hace? Así que se encuentra con esta dificultad Paunero, pero días después hay un avance, un intento paraguayo de atacar y una batalla del Riachuelo, donde Barroso logra destruir gran parte de la flota paraguaya y a partir de ahí se toma el control del río, situación no aprovechada semanas después. ¿Qué hace López entonces? Destituye a Robles, que será después ejecutado, como solía hacer él, y lo reemplaza por Resquín y ordena la evacuación, seguida por las milicias correntinas. Y ahí hay otro episodio, que vinculado a lo que recién decía de Tamandaré, que es que se niegan a cortarle la retirada por el río. Hay un diplomático estadounidense, el ministro de Estados Unidos, que lo dice claramente. Había participado en la Guerra Civil Americana, precisamente en la flota del Mississippi, que fue muy importante para cortar en 2 a la Confederación y los avances en su momento en la táctica del general Grant y el general Sherman, el uso de la vía navegable, ¿no es cierto? El diplomático estadounidense que había llegado hacía pocas semanas al país, Westburg, señala: tenían en sus manos el poder de cortar la retirada. A lo largo de todo el conflicto bélico, dice por los jefes navales de Brasil, que toda la ciencia y estrategia de guerra estaba expresada en el proverbio de poner un puente de oro para un enemigo huyendo. No creían conducente destruir el único medio de escape de los paraguayos,
eligieron, en cambio, cargar con los inconvenientes de una guerra más larga. Es decir, por un lado, en el frente del río Uruguay se había podido destruir un ejército de 11.000 hombres. Pero la actitud excesivamente prudente de Tamandaré, que en realidad tenía una gran desconfianza en Mitre. Lo cuenta Dorateotto en Maldita Guerra. Mitre en un momento dice, los barcos, frase que también lo dijeron otros grandes marinos, ¿no? Incluso el almirante que tuvo dirigía la flota española en la guerra contra Estados Unidos, lo dijo Winston Churchill en varias oportunidades. Los barcos se construyen para ser hundidos. Mitre dijo, ganar esta guerra puede tener, y si el costo son 2 o 3 acorazados, ¿cuál es el problema? Bueno, Tamandaré estaba convencido que Mitre estaba preparando después una guerra con el Brasil y que quería destruir la flota brasileña. Eso es según algunos historiadores brasileños, y entre ellos Dorateotto, el problema de Tamandaré, que además tenía una vieja cuestión con nosotros porque había sido prisionero en la guerra naval de la guerra de 1825-1828, uno de los prisioneros del almirante Brown en una de las batallas navales que ganó Brown. Así que le había quedado aparentemente algún resentimiento hacia nuestro país. Por cierto que López recibió entonces un ejército de 18.000 hombres. Podía haber cambiado sin duda el curso de la guerra si se le hubiera cortado esa retirada. Varios meses llevó la organización de este ejército, que permitió el cruce en abril del año siguiente de las operaciones, donde 59.000 hombres cruzan en Paso de la Patria, logran vencer la resistencia paraguaya que se dispersa. López está presente, pero a los primeros cañonazos, cuando ve que esa dispersión, se retira a líneas interiores rápidamente y establecen campamento en Tuyutí. El ejército, hay 30.000 soldados brasileños, 24.000 argentinos. En un año equipa, forma, instruye 24.000 soldados, partiendo de esa base de 6.800 que tenía el ejército argentino 11 meses antes, disperso por todo el territorio. Compra armamentos en el exterior, viaja a Norberto de la Riesta a Londres a conseguir fondos, tarea que proseguirá después su ministro de Hacienda, Lucas González, gracias a una política acertada del gobierno de Alsina y del ministerio Mitre en la época del Estado de Buenos Aires, que en 1857 soluciona el tema del famoso empréstito Baring Brothers, con lo cual se restablece el crédito de Buenos Aires y, en consecuencia, a partir de 1862 y con la sesión de Mitre, el crédito nacional, que lo preservaremos por mucho tiempo y que permitió entonces financiar el desarrollo argentino. Este llevaba 81 cañones y queda además una fuerza de reserva de 14.000 hombres y 30 cañones al mando del barón de Río Alegre. El 2 de mayo hay una contraofensiva paraguaya en Pestrovallaco, siendo rechazada con fuertes pérdidas para ambos contendientes, y 22 días después viene la batalla con mayor cantidad de efectivos y más sangrienta que se haya librado en Sudamérica en todos los tiempos, que es Tuyutí, donde participan 70.000 efectivos. Esa batalla, que dura unas 6 horas, son rechazados los paraguayos, que pierden entre muertos y heridos 14.000 combatientes frente a 4.000 bajas aliadas. Después, el 10-11 de mayo, tendremos a Yataicorá, victoria argentina, y el 17 y 18 se libra la batalla de Boquerón, donde tuvimos muchas pérdidas, muy superiores a las paraguayas, pero se logró tomar al día siguiente Curuzú, quedando de esta manera el ejército frente a las trincheras de Curupaití. Las lluvias, el terreno demoran, y además las discusiones sobre qué hacer con Curupaití. Había un general brasileño que coincidía con Mitre en tomar otra ruta, que era lo que se llamaba el Camino de Belgrano, es decir, la ruta que había tomado Belgrano
en su expedición de 1811, que batía estas normas. Otra operación que diseñaba Mitre era pasar las defensas de Curupaytí con un ataque a retaguardia, un flanqueo, además a cargo de la caballería, además del ataque, ¿verdad? Al final predominó por la negativa de Tamandaré a jugar la flota, la idea de que él, sin traspasar, iba a cañonear durante varias horas las defensas paraguayas, construidas bajo la dirección del ingeniero inglés Thompson, y cuando daba la señal, la infantería argentina, brasileña y uruguaya atacaría. Había previsto Mitre una maniobra de flanqueo a mando de la caballería del general Flores. Esa maniobra se frustra. Flores era el típico general gaucho, esos que detestaban nuestros generales como Paunero, Paz, Lavalle, que ya los habían sufrido en la guerra del Brasil con Lavalleja, Rivera y demás. ¿Qué pasó? No completó la maniobra, se detuvo a churrasquear. Cuando ya decidió, después de churrasquear, avanzar, ya había empezado el repliegue. Porque el bombardeo de Tamandaré fue un fracaso, no había destruido nada. 4.000 bajas aliadas contra 190 bajas paraguayas fue el resultado de Curupaytí. Voy a tomar una frase de Rosendo Fraga para referirme a Curupaytí. Dice Rosendo Fraga, y coincido, que esta batalla es una demostración del coraje argentino. Todos los jefes de regimiento argentinos salieron en sus caballos con sus uniformes de gala al frente de las columnas. De los 16 jefes de regimiento, 15 fueron muertos, 8 muertos, 7 heridos. Solamente salió sin un rasguño el mayor Julio Argentino Roca, que tranquilo al paso, además de rescatar la bandera al abanderado, llevó en ancas al entonces teniente Sieber, que se destacara después en la Marina, que escribirá por aquella época: ¿qué destino tendrá este hombre que ha salido indemne de semejante carnicería? Mitre, cuando fracasa el primer ataque, está por dar la orden de retirada. Llega una señal equivocada, que los brasileños han logrado entrar en las trincheras paraguayas. Después se entera el Renault. El orgullo argentino de sus jefes de regimiento, de sus generales, de Paunero, de Emilio Mitre y demás, insistieron entonces en que había que seguir cargando. No podían ser menos que los brasileños. Cuando se confirmó de que tampoco habían logrado penetrar, vino la orden definitiva de retirada. Unos días antes, Solano López pide una entrevista a Mitre, la famosa entrevista de la Tahití Corá, en la que le plantea que los muchos agravios han sido lavados por la sangre derramada, y Mitre le dice que él no está en condiciones de firmar ninguna paz, que le va a contestar por escrito porque tiene que consultar con los aliados. Fue acompañado por Venancio Flores, que se niega a darle la mano a López. La reunión Mitre y López, en cambio, se trataron con cordialidad, se intercambiaron algunos cigarros, y Mitre le insinúa que la paz puede conseguirse con el retiro de él del Paraguay, cosa que por supuesto se negará, que es la exigencia, además del emperador del Brasil, que cuando se entera de la reunión y de algunas suspicacias de que la Argentina buscaba una paz separada, él nunca desconfía, pero sí señala que antes va a abdicar que acordar con un déspota como Solano López. Así que unos días después se produce esta batalla, esta derrota de Curupaytí. La guerra se estanca porque además hay fuertes pérdidas para todos los contendientes, porque a las pérdidas de la guerra se suman las pérdidas de los campamentos, las enfermedades, las pestes que afectan a todos los contendientes. Los sistemas de salubridad no eran los mismos de la época.
calculan los especialistas en medicina militar que, por ejemplo, en las guerras de la antigüedad, el 70% de los afectivos de los heridos terminaban muertos. En las guerras modernas, solamente el 8% de los efectivos heridos terminan muertos por las mejoras de los sistemas de atención militar, los avances de la medicina militar, que recién comenzaban en esa época. Mitre se encargó también de organizar un buen sistema de medicina militar, además de tratar de brindar las mayores comodidades posibles y los entretenimientos a sus soldados. Pero estallan problemas en Buenos Aires y en el interior. En Buenos Aires porque Marcos Paz tiene algunos problemas con los ministros de Mitre. Es un hombre que ha estado en la Confederación. Y a pesar de que siempre simpatizó con el Partido Liberal, bueno, es un hombre de Tucumán, con lazos con Buenos Aires, pero tiene algunos problemas con algunos porteños. Así que lo lleva a la renuncia, por lo cual Mitre tiene que venir, hasta que lo convence que retire la renuncia, se arregle el problema con los ministros y puede volver al frente. Pero además, la sublevación que tanto esperaba Solano López estalla en Cuyo y somos invadidos desde Chile por Felipe Varela. Y en Cuyo, los hermanos Sá y la revolución de los Colorados en Mendoza a cargo de Carlos Rodríguez. Disculpame un minutito, por favor, Enrique. Nos quedan 10 minutos. Bueno, sí, no, ya redondeo. Y esto lleva a distraer fuerzas y viene de nuevamente el antepasado del presidente del club, el general Paunero, a hacerse cargo de la situación. Y que concluye el 1 de abril de 1867 en la batalla de San Ignacio, donde destroza con 2.500 hombres a los 5.000 que reúnen el ejército de la Revolución de los Colorados, de los Sá, que huyen hacia Chile y parten al exilio por muchos años, y algunos de ellos no volverán hasta 1880. Felipe Varela, a su vez, es derrotado el 10 de abril por Antonino Taboada, el general santiagueño amigo de Mitre, en Pozo de Vargas, donde además detecta la participación de soldados y oficiales regulares del ejército chileno. Había habido algunos problemas en nuestra relación con Chile y con Bolivia y Brasil a raíz de la doctrina Elizalde. El famoso Congreso de Lima, cuando Perú y Chile tuvieron algunos problemas con la flota española. Y donde la doctrina Elizalde, de la que hace unos años antes de morir adhirió como muy lúcida Félix Luna, mostrando su evolución ideológica, era que teníamos que mantener los lazos con Europa y tratar de pacificar todos los conflictos que pudiera haber y que en definitiva nuestros intereses estaban en ese momento en el Atlántico y que esto era una cuestión nuestra. Lo cierto es que había causado alguna irritación y que también había algunas promesas que fomentaban que Solano López siguiera para adelante. Es más, un presidente boliviano, no recuerdo el nombre, lo llegó a ofrecer 100.000 hombres. Por supuesto, un disparate, porque además no tenía la capacidad de armarlos ni de mandarlos, no había vías de comunicación capaces de transportar esos hombres, ¿no? Pero servía. También Felipe Varela le mandó alguna carta diciendo que resistiera, que él iba a lograr sublevar las provincias. Lo cierto es que con ese triunfo de Paunero y con ese triunfo de Taboada, se acabaron para siempre los desafíos al poder nacional de las provincias andinas, como tiempo después se acabará con la derrota de López Jordán, los problemas en Entre Ríos, y en 1880 con la derrota de Tejedor, los desafíos de Buenos Aires al poder nacional. Pero costaba mucho reponer fuerzas, no solo a nosotros. Brasil tuvo que liberar varios miles de esclavos para poder reponer fuerzas, y Mitre vuelve al campo de batalla, ha sido reemplazado Tamandaré a raíz de una carta que le manda al emperador con todas sus críticas y que acepta Pedro II, lo destituye, lo nombra Barroso, y eso permite entonces superar la defensa de Corupaití y la retirada a Humaitá. Mitre está planeando el tema de Humaitá también con la idea de que la flota
sobrepase esa fortaleza y atacar también por retaguardia, pero fallece Marcos Paz y tiene que regresar al país para hacerse cargo nuevamente del gobierno. El marqués de Caxias seguirá asumiendo, entonces le quedará a cargo de la guerra, que será el que temerá Humaitá, llegará a Asunción. No es partidario de la persecución a López y será reemplazado después por el yerno del emperador, el conde Deu, hijo de Luis Felipe de Orleans. Ya la participación argentina se disminuye y en 1870, cuando termina la guerra, no quedan nada más que algunos 5.000 hombres que serán agasajados a su retiro en Rosario, donde son recibidos, y en Buenos Aires. Los que llegan a las provincias interiores disfrutarán de un viaje por ferrocarril de casi 250 kilómetros, al que conocen por primera vez. Muchos de ellos vinieron caminando desde Salta a Tucumán, desde Catamarca a La Rioja, o sentados en carretas. Hay una carta muy interesante de Marcos Paz, cuando el gobierno de Tucumán le plantea las dificultades para el transporte de los 500 guardias nacionales que tenía que enviar, y Marcos Paz le contesta: vendrán caminando, como lo hicieron los que iban a los ejércitos del norte y como cruzaron los infantes argentinos los Andes. Caminando tendrán que venir para cumplir con la patria. Y así lo hicieron, al mando del coronel Roca, el padre del general Roca, que morirá poco antes del cruce, un coronel que ya había estado en la guerra del Perú al mando de San Martín y participó en todas las guerras argentinas y concluyó ahí. 2 o 3 hermanos de Roca también murieron en esta guerra. Yo diría que conclusiones de esta guerra. Para la Argentina, Paraguay terminó destrozado, sin duda. ¿Quién es el responsable? López. En una visita a Asunción, en una conversación con un intelectual, que no voy a decir el nombre, porque en Paraguay son temas muy sensibles, un hombre muy importante, me dijo: vea, Solano López es nuestro Hitler. El culpable de lo que nos pasó es él, se metió en una guerra que no podía ganar y la siguió cuando era evidente. Si tenía alguna duda los primeros meses, después era evidente, y no fue capaz de pactar, de irse y dejar que el Paraguay sobreviviera. Ese es nuestro Hitler. Sé que muchos no aceptan, y algunos se lo cometen revisionistas y no les gustó que les dijera eso. Pero ese es el verdadero responsable. Formó ejército con ancianos de 65 años, con jóvenes de 10, 11 años, a los que les ponía unas barbas postizas para simular que eran mayores. Y debo decir también, es interesante contar que todos estos colaboracionistas uruguayos y argentinos, entre ellos Elmo López, un hermano de Santiago López, terminaron fusilados, porque ya en los últimos meses de vida estaba loco, veía traidores por todos lados, llegó a azotar a su propia madre, a su hermano que le proponía terminar la guerra. Es decir, ya estaba en una situación demente como la que terminó Hitler en 1945. Según todos los testimonios. Brasil no salió bien de esta guerra. Le significó un gran costo y diría que inició un proceso de declinación económica. Brasil, cuando comienza esta guerra, su economía era 5 veces mayor a la Argentina. 50 años después, la Argentina ya la había superado al Brasil, no per cápita, globalmente. Y eso empieza en esta guerra, porque a su vez a la Argentina tuvo problemas fiscales. Ahí hubo que crear las primeras retenciones a las exportaciones para financiar la guerra, votadas por el Congreso, y contener financiación en la banca londinense, pero a su vez benefició al sector privado, porque el ejército brasileño se abastecía en Buenos Aires, en el litoral. Era mucho más práctico que abastecerse desde el Paraguay, desde Brasil. Así que hubo mucho dinero que ingresó al comercio, a los productores argentinos, las adquisiciones de caballos, monturas, alimentos, todo tipo de pertrechos que beneficiaron a la economía argentina, pero además formó un ejército nacional, que fue un instrumento que le permitió al Estado Nacional cumplir sus objetivos, como fue la ocupación de solucionar los problemas de frontera y consolidar, tanto en el sur como en el Chaco, y consolidar la unidad nacional. Y además, debemos decir
que esos soldados que fueron como entrerrianos, porteños, cordobeses, puntanos, mendocinos, salteños, catamarqueños, que había problemas, se habían enfrentado en las batallas de Cepeda y Pavón pocos años antes, volvieron como argentinos. Esos años de fraternidad, en las trincheras, en los esteros, en los ataques, la vida en los campamentos, unificó a todos esos jóvenes soldados, suboficiales y oficiales, que ya no volvieron como provincianos, sino como argentinos. Diría que contribuyó a consolidar la unidad y la nacionalidad argentina. Y en idea que era uno de los afanes del general Mitre, al que totalmente invocaba, y que precisamente su obra histórica, la biografía de Belgrano y de San Martín, buscan eso, consolidar una nacionalidad argentina. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido muy interesante. Lamentablemente, el Zoom se acaba en 2 o 3 minutos, así que si alguien quiere hacer alguna reflexión o algún comentario a la conferencia que acabamos de escuchar, adelante. Si no, le damos las gracias al doctor Azareto, su clara invocación de una guerra trágica para las dos naciones o para las 3 naciones, pero que en el caso argentino consolidó la unión nacional. Muchas gracias, Roberto. Bueno, disculpas por la extensión, creo que me pasé un poco. No, está bien. Tal vez debimos haberte señalado que tenemos el problema de que al cabo de 45 minutos esto termina. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por la atención.